Hola a todos, hola, mi gente bella que nos sigue aquí en el canal. Espero que vengan con toda la energía porque tenemos un tema que hay. Si les gusta el mundo de las series, los dramas turcos y por supuesto, las personalidades que nos roban el aliento, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado haciendo muchísimo ruido en los titulares, y es que parece que hay una fuerza imparable en el universo del entretenimiento turco que podría, ojo a esto, eclipsar a la mismísima superestrella Can Yaman. Y sí, estoy hablando de nadie más y nadie menos que de nuestra querida Demet Özdemir. ¿Se imaginan? Vamos a desgranar esta bomba de noticia, a analizar qué está pasando, y por qué esta oferta podría ser un punto de inflexión para Demet y, por qué no, para Can Yaman también. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante cotilleo, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que aprieten ese botoncito rojo de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad, y así no se pierden nada de lo que publicamos. ¡Vamos allá! Ya saben que en este canal nos encanta mantenerlos al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, y cuando se trata de dos nombres tan importantes como Demet Özdemir y Can Yaman, la cosa se pone interesante. Ambos nos conquistaron con su química arrolladora en Erkencikus, ¿verdad? Esa serie fue un fenómeno global, y ellos se convirtieron en la pareja del momento. Desde entonces, ambos han seguido caminos fascinantes, cosechando éxitos y construyendo sus propias carreras. Can Yaman, con su carisma y su físico, ha logrado cruzar fronteras y ha participado en producciones internacionales, ganándose un ejército de fans en todo el mundo. Y Demet Özdemir, ¿qué decir de ella? Una actriz con un talento innato, una belleza deslumbrante y una capacidad para transmitir emociones que nos deja sin palabras. Ha protagonizado otras series muy exitosas y ha sido imagen de varias marcas importantes. Su trayectoria es un testimonio de su dedicación y su habilidad para conectar con el público a un nivel profundo. Cada personaje que interpreta parece cobrar vida propia, y es esa autenticidad la que la ha llevado a la cima. Pero la noticia que hoy nos trae aquí es de esas que te dejan con la boca abierta. Se rumorea, y los rumores en el mundo del espectáculo turco a veces son más ciertos que la propia realidad, que Demet Özdemir ha recibido una oferta que podría catapultarla a un nivel de fama y reconocimiento, digamos, superior al que ya tiene. Y no cualquier oferta, sino una de esas que marcan un antes y un después. Hablamos de un proyecto de talla internacional, una serie que se grabaría en Hollywood, nada más y nada menos. Y aquí es donde entra la comparación con Can Yaman, porque él ya ha dado ese salto a producciones más allá de Turquía, y ahora, con esta posible oferta para Demet, se abre un debate muy interesante. ¿Podría ella, con este proyecto, eclipsar a su antiguo compañero de reparto y a la figura que él representa ahora mismo en el panorama internacional? Vamos a poner un poco de contexto. Can Yaman, como les decía, ha estado muy activo fuera de Turquía. Hemos visto su participación en producciones italianas, y se ha hablado mucho de su potencial en Hollywood. Su nombre es sinónimo de éxito y de proyección internacional. Y es normal que así sea, porque tiene el talento y, digamos, el factor wow que atrae las miradas de la industria. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para adaptarse a diferentes roles ha sido clave en su ascenso. Sin embargo, Demet Özdemir nunca se ha quedado atrás. Ella ha demostrado una madurez actoral y una versatilidad que muchos directores y productores de la industria global valoran enormemente. No es solo una cara bonita, es una artista que se entrega por completo a sus personajes, buscando siempre la profundidad y la complejidad. Ha trabajado incansablemente para pulir sus habilidades, y los resultados son evidentes en cada una de sus interpretaciones. ¿Y qué hace que esta oferta en particular sea tan importante? Pues bien, los detalles que se han filtrado apuntan a que no se trata de una aparición menor, sino de un papel protagonista en una serie de alto presupuesto con un equipo de producción de renombre y para una plataforma de streaming que tiene alcance mundial. Piensen en las oportunidades que esto representa. Una visibilidad masiva, la posibilidad de trabajar con directores y actores de primer nivel y, lo más importante, la oportunidad de demostrar al mundo que las actrices turcas tienen un lugar destacado en la industria cinematográfica y televisiva internacional. La calidad de las producciones de Hollywood, sumada a la gran audiencia de las plataformas de streaming, crea un caldo de cultivo perfecto para que una estrella emergente brille con luz propia. Este proyecto no es solo un papel, es una plataforma para redefinir su estatus en la industria global.
La pregunta clave aquí es ¿qué significa eclipsar en este contexto? No se trata de restar mérito a Can Yaman en absoluto. Él es un fenómeno por sí mismo. Pero sí que se refiere a la posibilidad de que Demet se convierta en un nombre aún más reconocido a nivel global, que su estrella brille con una intensidad que quizás, por el momento, sea incluso mayor que la de Can. Piénsenlo, si esta serie tiene éxito, y si el papel de Demet es aclamado por la crítica y el público, su nombre comenzará a sonar en todas partes. Se abrirán puertas a nuevos proyectos, a colaboraciones con otros grandes nombres, y su carrera dará un salto cualitativo espectacular. La fama global no solo se trata de ser conocida, sino de ser influyente, de marcar tendencias, de ser un referente. Si Demet logra eso, habrá alcanzado un nuevo nivel de estrellato que pocos llegan a tocar. Además, hay que considerar el tipo de proyectos que suelen tener más impacto internacional. Las producciones de Hollywood, especialmente las de las grandes plataformas de streaming, tienen un alcance y una capacidad de generación de hype que pocas cosas pueden igualar. Si Demet logra destacar en una de estas producciones, su reconocimiento pasará de ser el de una actriz turca exitosa a ser el de una estrella internacional consolidada. Y eso, amigos míos, es un nivel completamente diferente. Hablamos de ser un nombre familiar en millones de hogares, de ver su rostro en vallas publicitarias de Times Square, de ser invitada a los grandes premios y festivales. Este salto cualitativo es el sueño de cualquier actor o actriz que aspira a dejar huella en la historia del cine y la televisión. Podríamos estar ante un momento histórico para la representación de talento turco en la industria del entretenimiento global. Ver a Demet Özdemir compitiendo en el mismo escenario que grandes estrellas de Hollywood sería, sin duda, un motivo de orgullo para su país y una inspiración para muchas otras actrices y actores que sueñan con cruzar fronteras. No solo abriría puertas para ella, sino que crearía un precedente y animaría a otros productores a mirar hacia Turquía en busca de talento. Y, quién sabe, quizás este movimiento estratégico de Demet termine por impulsar aún más la competencia sana entre ellos, motivando a Can Yaman a buscar proyectos aún más ambiciosos para mantener su propia proyección. Al final, lo que más ganamos nosotros, los espectadores, es más y mejor contenido. La competencia entre talentos suele traducirse en una mejora de la calidad artística, y eso siempre es una buena noticia para el público. Analicemos un poco más a fondo qué cualidades de Demet Özdemir podrían hacerla triunfar en un escenario como el de Hollywood. Su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos, su expresividad facial, esa chispa que tiene en la mirada, y su dominio del lenguaje corporal son herramientas muy valiosas para cualquier actor. No es una actriz que se limite a recitar diálogos, ella vive el personaje, respira sus emociones y las transmite con una autenticidad que conmueve. Además, ha demostrado que no le tiene miedo a los retos. Ha interpretado roles muy diversos, desde la chica soñadora y enérgica en Erkencikus, hasta personajes más profundos y dramáticos en otras producciones. Esa adaptabilidad es clave en la industria, donde los roles pueden ser muy variados y exigentes, y donde se espera que los actores puedan transitar fluidamente entre géneros y estilos. Por otro lado, el hecho de que sea una oferta de Hollywood, y no de otra industria que quizás tenga un público más nicho, significa que el impacto sería masivo. Estamos hablando de películas y series que son vistas por millones de personas en todo el mundo, que generan conversaciones en redes sociales, que son analizadas por la prensa internacional. Si Demet logra cautivar a esa audiencia global, su nombre se convertirá en un referente ineludible. Las redes sociales se inundarían de comentarios sobre su actuación, los medios de comunicación la entrevistarían constantemente y su imagen se proyectaría a nivel planetario. Este tipo de visibilidad puede cambiar una carrera de forma radical. Es importante recordar que el camino al estrellato internacional no es fácil. Requiere mucho trabajo, dedicación y también un poco de suerte. No se trata solo de tener talento, sino de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, y de saber aprovechar las oportunidades que se presentan. Pero si esta oferta se materializa y Demet aprovecha la oportunidad al máximo, creo firmemente que tiene el potencial para alcanzar cotas inimaginables. Su disciplina, su profesionalismo y su pasión por la actuación son la base perfecta para un éxito sostenido. Y lo más emocionante es que esto podría suceder en un futuro muy cercano, lo que nos mantiene a todos en vilo. También me gustaría reflexionar sobre la dinámica entre Demet y Can. Su química en Erkencikus fue legendaria, y esa conexión que mostraron en pantalla es algo que el público recuerda con mucho cariño.
Se convirtió en un referente de las parejas románticas en la televisión turca y mundial. Si Demet ahora da este paso y se consolida como una estrella internacional, ¿cómo afectaría eso a la percepción de su legado y al de Can? Posiblemente se les vería a ambos como dos talentos turcos que han sabido conquistar el mundo, cada uno a su manera. No es una competencia directa, sino más bien una evolución individual. Ambos han trazado sus propios caminos y han alcanzado un gran éxito. Lo que Demet podría lograr con esta oferta sería añadir otra dimensión a su trayectoria, demostrando que su talento trasciende las froncones geográficas. Los detalles específicos de la oferta aún no son públicos, y es normal que haya un secretismo alrededor de este tipo de proyectos. El mundo del cine y la televisión es muy competitivo, y la información se protege con celo. Pero la mera especulación ya nos tiene a todos con la intriga. ¿Será una serie de drama, de comedia, de acción? ¿Qué tipo de personaje interpretaría Demet? Imagínense las posibilidades. Podría ser un personaje que desafíe estereotipos, que muestre la fortaleza y la inteligencia de la mujer, que conquiste a la audiencia por su carisma y su profundidad. La anticipación es parte de la diversión de este tipo de noticias. Cada rumor nos hace imaginar escenarios grandiosos y posibilidades ilimitadas para Demet. Y aquí va una pregunta para ustedes, mis queridos espectadores, ¿creen que Demet Özdemir tiene el potencial para eclipsar a Can Yaman con esta oferta? ¿Qué les gustaría ver en un proyecto de Hollywood con ella como protagonista? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque estoy deseando leerlos. Su perspectiva es fundamental para mí y para la comunidad del canal. Me encanta ver cómo el público interactúa y comparte sus ideas sobre estos temas tan apasionantes. Cada comentario es una oportunidad para enriquecer la discusión y para aprender de ustedes. En resumen, lo que tenemos es una noticia que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Una oferta tentadora para Demet Özdemir que podría ser su pasaporte definitivo a la fama internacional. Si se concreta y si ella aprovecha esta oportunidad con su talento y su dedicación, no sería descabellado pensar que su estrella podría brillar, por un tiempo con más intensidad que la de su antiguo compañero de reparto Can Yaman. Sería un hito para ella, para el talento turco y para la industria del entretenimiento en general. Este tipo de noticias nos recuerdan que el mundo del espectáculo está en constante evolución, y que nuevas estrellas emergen con una fuerza arrolladora, redefiniendo constantemente los límites de lo posible. Así que ahí lo tienen, un vistazo a esta emocionante posibilidad que está dando mucho de qué hablar. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Si les ha gustado, por favor, no se olviden de dejarle un buen me gusta. Eso nos anima muchísimo y nos dice que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Demet Özdemir, de Can Yaman o de las series turcas. La difusión ayuda a que más gente descubra este contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Activen también la campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por supuesto, más pasión por el entretenimiento. Chao, chao.